Hola, bienvenidos a Pega Papel o Tijeras. Hoy vamos a realizar un mini álbum en cascada que tiene una estructura sorprendente, aunque realizarlo es muy sencillo. Empezamos. El mecanismo en cascada que vamos a hacer hoy es un mecanismo clásico del pop-up en papel y se utiliza mucho en tarjetería y en mini álbumes. El que vamos a realizar hoy, de la manera que la vamos a realizar, es la más sencilla que yo creo que os puedo explicar, porque hay veces que encontramos este tipo de mecanismos explicados de una manera un poquito más complicada o montados de otra forma que yo creo que complica un poco las cosas. Así que vamos a empezar ya con el mecanismo del mini álbum en cascada. Vamos a empezar a hacer el mecanismo de la cascada con una cartulina que mide 25 por 10 centímetros y vamos a marcar unos dobleces. El primero lo vamos a marcar a 15 centímetros, el siguiente a 17, es decir, 2 centímetros más, el siguiente a 19, 2 centímetros más, el siguiente a 21 y el último lo vamos a dejar así de 4 centímetros, es decir, 15, 17, 19 y 21. Y ahora vamos a doblar todas estas marcas en el mismo sentido. No vamos a hacer un acordeón, sino que las vamos a doblar todas, en este caso para afuera. Hay que procurar que los dobleces estén rectos. Contra más rectos estén, mejor funcionará el mecanismo de la cascada. Una vez los tenemos marcados, yo siempre miro de doblarlos hacia arriba y hacia abajo para que vea que se doblan con facilidad, porque este es el mecanismo de la cascada. Ahora necesito otra base donde pegar el mecanismo de la cascada y yo hago que sea un poquito más grande. Si la base de la cascada es 10 por 15 centímetros, en este caso son 10,5 por 15,5 centímetros. Es un poquito más grande para que quede centrada. Y yo siempre lo hago del mismo color, así queda un poco más disimulado el mecanismo. Pues lo voy a dejar así centrado y luego tengo preparado otro trozo de cartulina que mide 2 centímetros por unos 17 más o menos, tiene que ser un poquito más ancho. Y lo que vamos a hacer es con cinta de doble cara, en este caso yo para este mecanismo os aconsejo la cinta de doble cara más que el pegamento de barra o el pegamento líquido, y vamos a poner la cinta de doble cara en el borde del último doblez que hemos hecho. ¿Veis? Ahí. Justo ahí en el borde. Y es ahí donde voy a pegar este trocito de cartulina, este cinturón que le he hecho, la banda esta delgadita de 2 centímetros. Y la voy a alinear justo en el borde. Una vez la tengo pegada, vuelvo a doblar todo el mecanismo y lo pongo centrado encima de la cartulina de base. Y ahora le doy la vuelta y voy a doblar estas dos pestañitas resultantes. Y en la pestaña le voy a poner un trocito de cinta de doble cara para pegar el mecanismo a la base. Y este es el único pegamento que va a enganchar el mecanismo a la base, porque tiene que ser basculante y si le pusiera pegamento en otras zonas no nos funcionaría el mecanismo. Una vez lo tengo ya enganchado, vuelvo a comprobar que el mecanismo funciona correctamente, que puedo doblar todas las pestañas hacia un lado y hacia el otro. Y eso es importante que lo comprobéis cada vez, que cada vez marquéis un doblez y que cada vez que añadáis algo al mecanismo comprobéis que funciona correctamente. El último tramo siempre es el más difícil de doblar, tanto en un sentido como en el otro. Hay que tener un poquito de paciencia a que todas las fibras del papel y todo el mecanismo se acostumbre a estos gestos que le estamos haciendo hacer. ¿Veis ahora que lo puedo abrir y cerrar con facilidad? Es el momento de añadirle los paneles. Tengo las páginas preparadas del álbum y lo que voy a hacer es que el álbum se vea todo igual, se vea un álbum uniforme.
con lo que la primera página mide 10 centímetros por 15 de largo, que es todo el mecanismo que hemos hecho, y la siguiente siempre son 2 centímetros más pequeña. La siguiente es 10 centímetros por 13, la siguiente es 10 centímetros por 11 y la última 10 centímetros por 9. Y las voy a empezar a pegar también con cinta de doble cara y le voy a poner una tira de cinta de doble cara justo en el borde del doblez, del primer doblez, sin llegar a tocar el doblez. Esto es importante porque si tocamos el doblez no podremos accionar el mecanismo. Entonces voy a alinear la primera página, que es la más pequeña, con el primer doblez, sin llegar a tocar el doblez. Y vuelvo a comprobar que funciona el mecanismo. Cada vez que añadáis una página, comprobar que funciona, ¿veis? En este caso esta no se mueve, así que nos va bien. Vamos a por la siguiente. Siempre ir de una a una y comprobar que funciona. Y he probado varias maneras de hacer este mecanismo de cascada y la verdad es que, tal como os lo estoy explicando, para mí es la manera más sencilla, la que funciona mejor, porque vamos comprobando a cada paso que nos funciona el mecanismo, y la que me parece que queda más bonita porque hay veces que se pone la banda de manera que se vea o queda así un poco más postizo. Esto es como todo un poquito más integrado. Pongo la segunda página y vuelvo a probar. ¿Veis? Ya giramos una página. Esta gira perfectamente en un sentido y en el otro. Vamos a por la siguiente. Pongo cinta de doble cara justo en el doblez pero sin llegar a tocarlo. Y pego la página también justo en el borde pero sin llegar a tocar el doblez. Y vuelvo a comprobar que funciona todo el mecanismo. Una y dos. Perfecto. Pues vamos a por la última página ya. Y volvemos a comprobar que nos funcione todo el mecanismo. Para un lado y para el otro. ¿Veis? Y ahí tenemos todo el mecanismo de cascada preparado. Pues ahora ya lo tenemos listo para pegarlo en un álbum, en una tarjeta, para decorarlo, tal como queráis. He preparado unas tapas del mini álbum que no os digo cómo hacerlas porque os lo expliqué en un tutorial, que es el tutorial del libro de firmas, que os dejaré enlazado por aquí para que podáis ver cómo hacer este tipo de tapas. Y esta tapa mide lo mismo que la base, 15,5 por 10,5. Y hay dos tapas, delante y detrás y con un lomo. Esto os lo explico en ese otro tutorial, así que vamos a ahorrarnos ese tiempo, lo vais a ver si no sabéis cómo hacerlo y continuamos. Entonces lo que voy a hacer ahora es pegar el mecanismo en la tapa. Para eso simplemente he puesto cinta de doble cara detrás del mecanismo y lo voy a pegar así tal cual. Y listo, con esto ya tendría el mecanismo de cascada preparado. Como veis, le he puesto en la página de la cual tengo que tirar el mecanismo un trocito de papel decorado del mismo de la portada, así cortado en forma de banderola para que se vea bien por dónde hay que tirar del mecanismo para accionar la cascada. Pues ya veis que realmente es sencillo de realizar, aunque un poquito laborioso. Y lo importante es que vayáis comprobando paso a paso que vaya funcionando todo, que no lo dejéis para el final para comprobar que funciona. Pues espero que os haya gustado y lo pongáis en práctica. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima. Divertíos mucho.